Hola. Está muy fuerte el asunto, vamos a ponerlo acá. Sin embargo, no vengo a dar una clase de demografía, como les decía, sino venimos a hablar de medicamentos en personas mayores y qué herramientas tenemos, cómo poder trabajarlo, de qué forma. Pero el problema de cómo pensar las cosas y cómo nos planteamos dentro de este escenario es cuando tenemos un adulto mayor con múltiples policomorbilidades, con múltiples síndromes geriátricos y se establece una... En espejo se van desarrollando dos situaciones que son extremadamente complejas, con intervenciones necesarias por parte del equipo interdisciplinario, que es cómo van interviniendo las comorbilidades entre sí mismas. O sea, la medicina nos enseña a pensar las comorbilidades de forma monofásicas, de una sola forma. Es decir, desde la forma desde la enfermedad en sí misma. Estamos poco acostumbrados a pensar cómo interactúan esas enfermedades con las otras comorbilidades que tiene el paciente. Cómo interactúa su artritis con su diabetes, cómo interactúa su insuficiencia cardíaca con su diabetes y con su deterioro cognitivo que tiene el paciente. Entonces, este es un artículo de una revista de farmacoterapéutica de la Universidad de Navarra, el cual plantea cómo es esta interacción entre las distintas comorbilidades. Un artículo hermoso, una revista de farmacoterapéutica. Pero tenemos de base eso, pero arriba tenemos otro escalón, que es los síndromes geriátricos: caída, fragilidad, sarcopenia, todos los deterioro cognitivo, constipación, poco pensado pero muy frecuente en toda su sala de internación. ¿Cuántos pacientes constipados andan preguntando hizo caca o no hizo caca? Poco acostumbrados estamos a pensar si hizo caca o no hizo caca, pero la constipación como un síndrome geriátrico cada vez más frecuente en este contexto de múltiples comorbilidades. Deshidratación, que los síndromes geriátricos, el dolor, poco pensamos el dolor como un síntoma, pero les invito a pensar el dolor como un síndrome geriátrico, porque las causas son multicausales, el tratamiento es multidisciplinario, tiene múltiples causas. Digo, el dolor también aparece más que como un síntoma, como un síndrome geriátrico. Esconde a veces otras cosas. En ese contexto, los síndromes geriátricos interactúan entre sí mismos y uno, en forma de círculo vicioso, proporciona sobre el otro una retroalimentación positiva que va deteriorando al paciente su calidad de vida. Entonces, el sustrato, el cual nos toca trabajar de ese paciente que cada vez se le van agregando más medicamentos porque tiene más enfermedades, es este paciente en el cual sus síndromes geriátricos se van profundizando entre sí y al mismo tiempo sus comorbilidades van interactuando entre sí. Un artículo de Nature salido recientemente en el cual plantea la cantidad de comorbilidades en personas con diabetes según la edad, ¿no? Y la cantidad, más del 90% de las personas mayores de 75, mayores de 80 años, si nos paramos acá, tenían, esto es con diabetes en sexo femenino y sin diabetes en sexo femenino, tenían más de 2 comorbilidades. O sea, no es una realidad nuestra, no es una realidad de lo que te pasa en la sala, es una realidad epidemiológica de cómo envejecen las personas mayores en función de ese envejecimiento, cuál es la epidemiología de las personas mayores. Mujeres, hombres, sin haber tantas diferencias entre mujeres y hombres. Bien, y acá tienen cuáles son las principales comorbilidades. Las cardiovasculares, acá no se ve bien, pero después se los envío el artículo, pero las cardiovasculares y las respiratorias a la cabeza de todo esto. Y entendiendo las cardiovasculares también como los accidentes cerebrovasculares y las patologías neurológicas cardiovasculares. Por eso lo llamé la tormenta, porque estamos frente a la tormenta perfecta. En este contexto es la tormenta perfecta. Consorcio Sympathy un consorcio europeo, el cual hace un análisis respecto a la cantidad de medicamentos en personas mayores y viene y nos plantea dentro de este contexto cuántos medicamentos consumen las personas mayores según quintiles. Ahora, el consorcio Sympathy te dice que hay un grupo de personas mayores que consumen más de 15 medicamentos, pero si uno plantea polimedicación mayor a 5 medicamentos, estamos hablando que más del 70% de la población consume más de 5 medicamentos. Probablemente tenga las patologías, y esto no está mal. No lo pongo como mal, yo no digo esto está mal. Al revés, lo que nos permitió esto es vivir mejor y vivir más. El paciente hipertenso no se muere como se moría previamente.
El paciente con insuficiencia cardíaca puede vivir con su insuficiencia cardíaca sin ningún problema, yendo a todas las actividades que hacen allí con su insuficiencia cardíaca. De base una insuficiencia cardíaca ya se llevó 5 medicamentos. De base un síndrome coronario agudo, de base ya tiene 4 medicamentos, un antihipertensivo, ya tenés el quinto. Entonces, en este contexto, esto no está mal, esto es una descripción poblacional de lo que nos pasa. Sí. La definición de polimedicación, ya tiene más de 20 años esa definición. Se cuenta como 3 medicamentos. No contarlo como 3 medicamentos, o sea, por eso la definición establece esto. Es un cuadro que nos puede servir para decir, ¿esto está mal? O nos puede servir, che, ¿qué está pasando con esto? Yo prefiero esa opción, decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Porque si toma 3 medicamentos, pero ahora tiene 85 años y toda su vida tomó 3 medicamentos y entre los que toma es un bloqueante de cálcico, de hidropiridínico, por ejemplo, la amlodipina, el paciente puede estar ahora intercurriendo con hipotensión ortostática secundaria en un proceso de sarcopenia que no lo pensamos porque pensamos que es un solo medicamento. Entonces, el plan de medicación y lo que nos va a tocar y lo que vamos a hablar acá, con mucha frecuencia, tiene que contar que no es solamente un medicamento, sino son 3 medicamentos en una polipíldora. Los medicamentos pueden producir fragilidad y pueden producir internaciones, incluso. Pero a mayor fragilidad, mayor cantidad de medicamentos. Tratamos la fragilidad muchas veces con medicamentos. El empeoramiento de su insuficiencia cardíaca también lo está haciendo porque no está haciendo terapia de estimulación global en ese contexto. Y sigue más sarcopénico. ¿Cuántos pacientes sarcopénicos nos hemos encontrado que empiezan a hacer un plan de estimulación física y logran revertir algunos de esos aspectos? No vamos a decir revierten su insuficiencia cardíaca. Pero la fragilidad, lo que nos dice el consorcio Sympathy es, aumenta el riesgo de que tenga más medicamentos. El problema, y muy difícil de medirlo, acá lo midieron, es cuántos de esos medicamentos que tienen pueden ser causas de ingreso e internación. Yo no llamo el efecto adverso del medicamento, porque por ahí el efecto adverso de un diurético de ASA es hiponatremia. Pero el evento es la caída. Entonces, dentro de lo que es las definiciones de todo esto, yo diferencio y se diferencia efecto de evento. ¿Por qué diferenciarlo? Porque poder diferenciarlo también nos permite poder tomar dimensión de lo que le está pasando. Un paciente con insuficiencia cardíaca que no se controló y que tiene un diurético de ASA puede tener una hiponatremia y poder tener una caída secundaria a esa. El evento es la caída, el efecto es la hiponatremia. Pero fíjense que los medicamentos pueden causar ingreso al hospital y en población europea 8,6 millones de ingresos al hospital están debidos a los medicamentos. O eso se cree, también es muy complejo de medirlo. Dicen que el 50% de estos eventos eran prevenibles, de los cuales el 70% de estos pacientes que ingresaron tenían 65 años o más y tomaban más de 5 medicamentos. Una guía de la Organización Mundial de la Salud, Medicación sin alinear, se propone preguntarse cuáles son los costos que esto nos trae. Por ahí desde la dinámica de la sala de internación estamos poco acostumbrados a pensar, ¿y qué costos trae esto? ¿Qué costos trae esta internación, un día de internación en este paciente? Debido a una medicación que no se controló. ¿Cuáles son los costos que esto trae? O que se le pasó mal una medicación. Acá lo aborda de forma global y podríamos hacer una clase en sí mismo de errores en la medicación, de que no se le puso bien la ampolla como había que ponerla, se confundió una ampolla con otra ampolla. Pero dicen que causan 1,3 millones de muertes al año. A mí lo que me parece mucho más interesante es pensar también y añadirle cuál es el costo global, la discapacidad, la morbilidad y la mortalidad que esto podría tener en nuestros pacientes. Con esto aumentan las policonsultas. Digamos, todo ese escenario aumenta cada vez más consultas.
Entonces, el paciente va a un médico, otro médico, otro médico, va al neumonólogo, va al cardiólogo, va al neurólogo, y cada médico va agregando una parte sin que nadie pueda observar la globalidad del paciente. ¿Quién observa la globalidad? ¿Quién se para, toma distancia de todo eso que están diciendo y dice, che, acá qué está pasando? Cada uno pone un medicamento distinto sin poder pensar en la globalidad. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado? No, porque me lo dio el neurólogo, te dice. No, porque me lo dio el cardiólogo. ¿Cuántas veces nos transcurrimos con eso? ¿Quién se para y observa la globalidad? Y a mayor cantidad de morbilidad, mayor cantidad de consultas que hacen a distintos especialistas. Y cada especialista va agregando un medicamento distinto. Los españoles, la Sociedad Farmacéutica de Atención Primaria, tiene una guía de polimedicación en adultos mayores, muy linda, muy hermosa también de leer, en el cual establece envejecimiento, multimorbilidad, multiplexia, mayores recursos sanitarios, polimedicación, discapacidad, mayor complejidad en este paciente con mayor fragilidad. Hace no mucho tiempo, creo que en marzo fue esto, así que en marzo conjunto con la SAG y el Consejo de Cardiogeriatría sacaron una guía de la fragilidad en contexto cardiovascular, una guía que aborda todos estos puntos, en el cual, fíjense la interacción entre la fragilidad y la enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular como uno de los principales causantes de fragilidad en los pacientes. Entonces, fíjense cómo una enfermedad cardiovascular, estamos hablando de una morbilidad, interactúa con un síndrome geriátrico como es la fragilidad. Y cómo esto se pone en juego, como cuando nosotros teníamos dos niveles, y yo les planteaba, hay dos niveles de interacción entre el síndrome geriátrico y las multimorbilidades que tiene este paciente, cómo nos plantamos y vemos esto de una forma completamente distinta. Y la SAC viene y lo pone todo junto. Bueno, sarcopenia, hospitalización reciente, todas cosas que van predisponiendo a la fragilidad. Pero uno llega al domicilio y el resultado que se encuentra es este. Tengo más fotos para ponerle, decidí hacer un recorte de algunas. Llego a la casa, ¿cómo tomás la levotiroxina? Acá la tomo y te muestra el frasco, donde tenía todas sus levotiroxinas juntas. Y el clonazepam sí tomo un cuarto, que lo tengo acá, este cuartito de acá. O otro paciente que llegó a la casa y me dice, doctor, en este pastillero yo tengo que tener 11 pastillas, pero tengo 10. Me falta una pastilla. ¿Qué pastilla será, no? O me mostrás tus medicamentos y te hacen la lista o el abanico que te van haciendo. Analía podría tener una colección de fotos de cómo los pacientes le traen todas las formas habidas y por haber. ¿Qué es lo que yo digo y qué es lo que me parece más importante? O la caja con sus medicamentos. O este paciente que llegas a la casa, ¿tomás tus medicamentos? Sí, acá los tomo. Tiene todo esto, que él cada vez que iba a PAMI, se llevaba todos los medicamentos y los tomás no, porque creo que me hacen mal. Obviamente había cosas que trabajar, etc. Pero todos estos son reales. Es real cuando vos llegás. Y la invitación que les hago es, más que preguntarle qué antecedentes tiene como primer consulta, ¿qué medicación toma? La invitación que hago es, pregunten qué medicación toma y piensen al revés, ¿qué antecedentes puede tener este paciente? Estamos muy acostumbrados a pensar del antecedente a la medicación. Invitación, pensar al revés. Y háganlo en algún momento. ¿Qué medicación tomas? Y con eso pensar. Puede pasar que el paciente te diga que toma aspirina, toma enalapril, sin tomar una estatina, y vos le digas y le preguntes, ¿tuviste un infarto en algún momento? No, me lo dio el cardiólogo porque había que prevenir. Todos sabemos que la aspirina en atención primaria ha demostrado que no es eficaz para prevenir enfermedades cardiovasculares. Alguien se lo había puesto. ¿Y hace cuánto? 20 años. Y hace 20 años toma toda su aspirina todos los días. Anda a sacársela igual, pero con algunas otras medicaciones podría llegar a ser. Es una invitación a pensar del medicamento a los antecedentes del paciente. Y nuestro paciente llega así.
con todo esto. Vamos con un caso. A participar, a que pensemos el caso. Me pasó, y esto es una experiencia real que me pasó con un paciente. Concurrís a un domicilio a valorar una persona mayor de 85 años de edad que está siendo seguida por una colega. La colega me dice, por favor, ¿lo podés ir a ver? Yo estoy de vacaciones y nada, por favor, andámelo a ver. Me comenta algunos detalles que ahora los vamos a ir viendo. Motivo de consulta, disnea y dolor muscular generalizado. Sin embargo, cuando llega se encuentra el siguiente plan de medicación. Usted no conoce al paciente, a pesar de ello, usted posee la certeza de que su plan de medicación le podría relevar alguna información sobre los antecedentes de él. El tema es que cuando uno agarra, ve la lista, tenía todo esto. Mañana, tarde y noche y en ayunas. Y a todo esto tenemos un problema mayor, que es, yo tengo que saber, además de todos los medicamentos, que ya bastante me cuesta con la farmacología, todos los medicamentos, uno ya hace un ejercicio, tenés todas las marcas. Si no tenés que ir con el Bademec, como no te queda otra. Con todas estas marcas encima. Este es mi pan de todos los días igual, no lo vamos a criticar tanto. Pero con todo esto vos decís, che, ay, ¿dónde me metí? ¿Para qué le dije que sí? Más allá de que está pensado a poder pensar, y yo invito a pensar, y se los dejo para después les dejo la clase, de cada uno de estos medicamentos, de una perspectiva farmacológica, cuál es el mecanismo de acción y cuál es el uso terapéutico que se le da. Siempre podemos pensar, che, ¿cómo actúa esto? Siempre hay una invitación cuando vemos un plan de medicamentos, poder pensar, che, ¿cómo actúa? También podemos pensar, podemos agarrar y podemos decir, bueno, vamos a hacer así, vamos a tomar un tiempo, vamos a ver este plan de medicación y vamos a poner medicación por medicación, qué principio activo es. Y este es un primer principio para los que trabajen con personas mayores, para los que trabajen como trabajen. Cualquier prescripción que hagan, háganla por principio activo. Ustedes quieren recetar una marca de levotiroxina, pónganla que les esté en ese plan de medicación que tiene el paciente, entre paréntesis, o al costado, no importa. Bueno, nuestro paciente tenía omeprazol a la mañana, levotiroxina, bisoprolol, trimetazidina, mononitrato y isosorbide, furosemida, valsartán con sacubitrilo, sulevocar, levodopa carbidopa, escitalopram, espironolactona. A la tarde tomaba sulevocar. Entre esto, que ya lo pusimos acá, sacubitrilo, valsartán, Bastarel, trimetazidina, amidarona, atorvastatina, dapaglifosina, tamsulosina y rivaroxaban. Hoy este paciente, y les comento ya el final porque la idea no es, este paciente está en la casa haciendo trabajo de rehabilitación y ya hace 6 meses que nos interna. Ahora, ¿qué antecedentes podría tener? Insuficiencia cardíaca terminal. Vamos a ir anotándolo. Con colocación de marcapasos. ICC, dijimos. Más FA. Sí. Antecedente de IAM. Hipotiroidismo. Vamos acá. Hipotiroidismo. Parkinson. Hiperplasia prostática. Ajá. Deprimido le ponemos depresión. Insuficiencia renal crónica. Dislipemia.
La torba la va a tener igual porque tiene un antecedente de infarto agudo de miocardio. ¿No? De hecho, hace falla renal a este paciente y le terminan cambiando a una dosis mucho mayor y a otro anticoagulante. Yo les hago dos, yo les hago dos preguntas de todo esto, ¿no? ¿Qué antecedentes podrían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 antecedentes de base. 85 años el paciente. Un paciente con antecedentes de haber trabajado, de ser muy vital para la comunidad armenia, un paciente muy vinculado con su comunidad. Bien, que vivía solo, porque se había muerto su esposa hace no mucho. Ahora, la pregunta es, y creo que ya lo fuimos charlando acá, ¿no? ¿Qué creemos de un plan donde vos llegás y ves todas las marcas de todos los medicamentos? Entonces, un primer elemento, y lo volvemos a aclarar, es hagan los planes de medicación por principio activo. Por favor. Porque después llegás y no sabes, vas buscando qué es, qué, cómo lo tiene, de qué forma. Ahora, fíjense lo que pasa. Consulta por disnea, algo de dolor muscular, probablemente estaba con una reubicación de insuficiencia cardíaca. Cuando uno va y lo evalúa en domicilio, más allá del caso, decís, bueno, ya tiene 8 millones de internaciones. Vamos a tratar de evitarle una internación. Vamos a ver si aumentándole y pesándole de forma, él tiene una cuidadora que está con él, le toma la presión de forma regular, con frecuencia cardíaca, y aumentándole un poquito la furosemida, mejora el paciente. Ahora, él tenía furosemida 40 miligramos, media pastillita. Y le vamos a aumentar a una. Y el pastillero está así. ¿Cómo cambias la furosemida? Vos le decís, tenés que pasar un comprimido entero, pero ella tiene armado su pastillero de las próximas 3 semanas. De las próximas 3 semanas, porque ya se adelantó con toda la medicación que compró, ya armó todo de pastillero. Y vos le estás aumentando medio comprimido furosemida. No le aumentás 1 a 60 miligramos porque, como bien sabemos, y uno de los principios de la prescripción de las personas mayores es empezar despacio y andar despacio. Si vos le aumentás de repente a 40 miligramos, a 60 miligramos cuando venía con 20, el paciente mínimamente la hiponatremia y la hipocalemia te las va a hacer. Ergo, che, qué complejidad. Poder aumentarle medio comprimidos nada más. Es media pastillita. Revisamos, como por suerte había una sola media, fuimos agregando de media, pastillita más, y que tome 2 medias. Pero por ahí si no se lo decía, se le agregaba una pastilla entera de furosemida. Hay que aclarárselo y ver cómo está armado su pastillero. Ahora, la pregunta respecto a la furosemida ya la tenemos, ya la fuimos armando. Ahora, ¿la medicación que tiene es apropiada, inapropiada? ¿Qué pensamos? Cuando vos llegás y ves todo esto, ¿es apropiada? ¿Es inapropiada? Un poco complejo jugar si es apropiado o no. ¿Parece óptimo el plan? Lo cambiamos la pregunta. ¿Parece óptimo el plan en función de las comorbilidades del paciente? Parece óptimo, ¿no? Digamos, o sea, el único que uno te haría pensar es, dos cosas me hacen pensar de todo esto, es ¿cuál es la razón por la cual no tiene, o sea, no le pusieron aspirina al paciente por el riesgo de sangrado? Imagino a pensar de todo esto. Como está anticoagulado, como está anticoagulado, elijo pensar eso. Lo otro que elijo pensar es, y que no entiendo, es por qué tiene un omeprazol. O sea, por la anticoagulación me gustaría y espero que así sea. ¿Cómo? Bien.
a corto, o sea, viendo este plan del paciente, vos llegás y ves este plan, fíjense el tiempo que nos está llevando a ver un plan de un paciente y vos llegaste y lo estás consultando por Dignea. La complejidad de ese escenario clínico implica, y yo lo sostengo con todos mis adultos mayores que me toca ver en consultorio, por suerte la mayoría los veo en domicilio, que lo primero que llegan cuando les digo, y lo primero que les digo es, en una primera consulta no vamos a resolver nada. ¿Y qué tomas? Y te empiezan, lo peor de todo es, cuando no, si traen la caja de las medicaciones, tenés que ser una agradecida. Tenés que ser una agradecida. ¿Qué tomas? Y está la mujer al lado, porque generalmente es el hombre que consulta y que toma más medicaciones. Está la mujer, ¿qué tomo? Le preguntas, no sabe lo que toma. Creo que aspirina. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el problema que tenés ahora? Me venís a ver en una semana, me venís con todas las pastillas que tomás. Con todo el plan de medicación que tomás. El riesgo que tenés en todo caso es, pensemos en cómo poder enviar un mensaje optimizado de que usted a la consulta debe venir con todos los medicamentos que toma. De poder enviar algún mensaje previo o de poder diseñar algún mecanismo bajo el cual puedan venir con los medicamentos que toman. Y habría que poder pensar, en conjunto con el farmacéutico, cómo poder pensar planes de optimización de medicamentos en función de este tipo de pacientes. Existen en otros lados y los farmacéuticos no solamente son dispensadores de medicamentos, son personas formadas para poder pensar también los planes de medicación que tienen los pacientes. Y de hecho quienes lo trabajan mucho y de manera muy hermosa son los farmacéuticos de atención primaria de España. Ahora, les dejo algunas preguntas para no demorárselas tanto, tienen que estar en la sala de internación, es ¿qué riesgos podría tener? Pero todo esto también podría tener síndromes geriátricos. ¿Qué otros síndromes geriátricos podría tener este paciente? Puede llegar a tener caídas, puede llegar a tener sarcopenia, puede llegar a tener fragilidad, este paciente estaba sarcopénico y acá hay una medicación, puede llegar a tener constipación. Y acá no lo ponen dentro de la lista su medicación anticatártica, su medicación catártica. Pero fíjate lo que te pasó. Vos vas, como estás en la casa y tenés la oportunidad, fíjense lo que vos vas a la habitación y observas, no observás clonazepam. Ahí tenía el diazepam. Tenía diazepam, o sea, cuando vos llegás y ves eso, te agarra la cabeza. Y esto no está, no, porque lo tomo cuando necesito. No lo considera. Bueno, también. No lo consideran un medicamento. En este contexto no es considerado un medicamento. Y en todo esto vos agarrás, llegás y ves de diazepam. O sea, una benzodiazepina de vida media larga con alta liposolubilidad, completamente contraindicada en personas mayores. Y observás, y algo que nos permite mucho, y cuando los domicilios nos permiten, observas una marcha, pasos lentos, caminaba hasta que llegaba, vivía en un monoambiente, por suerte, hasta que llegaba a la habitación, se tardaba sus 3-4 minutitos, claramente tenía una disnea, estaba agitado, pero así todo su marcha era de pasos lentos, agarrándose de las paredes. Tardaba en aproximadamente en hacer 5 metros 50 segundos. Por ahí vos no tenés la posibilidad de hacer una prueba de velocidad de la marcha, medir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y hacerlo caminar, pero ya cuando lo ves caminar, más o menos, sabes cuántos son 5 metros, medís, sabes cuánto es una velocidad de la marcha normal, una velocidad de la marcha normal aproximadamente en
0,20 segundos lo va a terminar haciendo, digamos, en aproximadamente menos de 10 segundos debería haber completado ese trayecto. Uno estima aproximadamente que es 1,2 metros por segundo. Entonces, fíjense que vos agarrás, preguntás, ves, te rompéis la cabeza con el plan de medicación y el día se pam. Había más, o sea, vos seguís sacando y siguen saliendo. Es como el gorro del payaso. Ahora, también lo que nos pasa y lo que le preocupa al paciente es que con esta disnea y todo el cuadro que tiene está saliendo de la casa. Y es un paciente de una comunidad que era muy activo en su comunidad, pero no está pudiendo caminar y le cuesta caminar. ¿Qué hacemos? ¿Quédate en la casa y no camines más? ¿Qué hacemos con este paciente? Porque él lo que le da vitalidad es su comunidad. Doctora, yo quiero volver con mis amigos del club, te va a decir. No quiere que le trates la patología, quiere que lo ayudes a que él pueda volver con sus amigos y en realidad todo lo que haga es porque yo quiero ir con analidad de lo que está haciendo, te va a decir. Y no le interesa si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si está controlado o no controlado, le interesa volver y estar con sus amigos del club. Uno maneja todas esas comorbilidades claramente, pero por ahí un consejo en este contexto, si tiene una familia que es continente, en este contexto en el que está hasta que pueda recuperarse de su insuficiencia cardíaca, es que el paciente mínimamente tenga una silla de ruedas que lo puedan llevar a las actividades, porque cognitivamente no tenía ninguna alteración. Les muestro un poquito este laboratorio que tenía, para que lo puedan ver. Algunos elementos de su ecocardiograma. Bien. Y una reflexión a modo de conclusión de esta clase es: es preferible siempre hablar, aunque las herramientas ustedes tengan los criterios TOPTAR, tengan los criterios de BIOS, los criterios son herramientas que ayudan, pero no determinan si la medicación es apropiada o inapropiada. Es apropiada e inapropiada en función de los antecedentes del paciente, las comorbilidades del paciente. Y estas herramientas ayudan a detectarlas. Y son herramientas de detección de medicación potencialmente inapropiadas. Puede existir medicación potencialmente inapropiada. Por eso siempre digo que la tarea es optimizar, que tenga el plan más óptimo para ese paciente. Y que si van a... No hablamos de cómo desprescribir un paciente, cuáles son las complejidades, barreras de distribución. Podríamos haber traído otros temas, pero me pareció como traer un caso bastante frecuente que les toca atravesar en este contexto a un paciente con insuficiencia cardíaca, con múltiples comorbilidades. Y por ahí este paciente podría haber entrado por una constipación y tener todos estos antecedentes. Y entraba a clínica y no entraba a cardiología. El cardiólogo no, mirá, cardiológicamente no tiene nada, está impecable cardiológicamente, te dice. Y te lo deja a vos en el servicio de clínica. Con todos estos... Entonces, poner énfasis en que construir un plan óptimo lleva tiempo también. Consultas. Y no se soluciona una sola consulta, aunque la próxima sea 5 meses. Se van solucionando y se va optimizando a lo largo del tiempo. Y la medicación no es un criterio estático y permanente de por vida. Bueno, por ahí la aspirina la podemos discutir, su antatina en contexto de un infarto, pero el ajuste de sus antihipertensivos y sus beta bloqueantes en función de su frecuencia cardíaca lo vas a tener que ir ajustando a lo largo del tiempo y no vas a poder sostener ese mismo plan a lo largo del tiempo. El plan va a variar y los planes varían, no son estáticos ni permanentes y requieren ser optimizados de forma permanente. Permanente no quiere decir que en todas las consultas lo quiero, pero a lo largo del tiempo, vos por ahí lo viste al paciente con 80 y a los 85 años, 5 años después, lo ves con otro conjunto de comorbilidades y otro conjunto de antecedentes que hacen repensar ese plan de medicación que tenía este paciente. Y nos invita a pensar, si aparecen los síndromes geriátricos, si tiene síndrome geriátrico, ¿qué síndromes geriátricos puede provocar esta medicación? Puede provocar caídas, puede provocar inestabilidad en la marcha, puede aumentar y puede empeorar su deterioro cognitivo, puede generar más dolor, algún dolor que tenga el paciente, puede generar constipación.
no solamente en los 5 grandes síndromes geriátricos, sino en los síndromes geriátricos en gran escala, en mayor amplitud de su visión, como se establece actualmente las visiones gerontológicas se establecen al respecto. Muchas gracias, este era un poco el objetivo de este tema y cualquier duda, cualquier consulta, les mando la clase, podemos profundizar, podemos hablar sobre otros temas. Así que nada, gracias.